Eh, Gracias a todas, todos por estar, y muchas gracias a la CAM Big Data por recibirnos nuevamente, y un agradecimiento especial para nuestras invitadas, con quienes hoy vamos a charlar sobre el tema de subrogación de vientres. Las voy a presentar, ellas son Paula Puebla, escritora, autora de la novela El cuerpo es quien recuerda, sobre la cual vamos a charlar en unos minutos. Y nuestra otra invitada es Águeda Pereira, psicoanalista, quien trabaja en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y es autora del libro Putas, Erotismo y Mercado. Bueno, ¿por qué estamos acá, los psicoanalistas, pensando acerca del alquiler de vientres? Filiación e identidad son desde siempre temas centrales en nuestra práctica, ¿verdad? Desde que el psicoanálisis existe. Con la llegada de la tecnología reproductiva, se transforman los modos de la filiación y la identidad. Y eso interpela a lo simbólico, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que pensar acerca de lo que está sucediendo en este momento con la tecnología en la reproducción. Desde siempre en nuestra clínica tenemos ejemplos de que alguien puede gestar, parir y criar sin convertirse nunca en una madre, ¿no? Aún esto dentro de las formas más tradicionales de la procreación en el ámbito familiar. O sea, esto lo vemos en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Un hijo gestado y parido dentro del contexto de una pareja, una familia de lo más tradicional, no necesariamente va a ser amado, por ejemplo, y puede ser recibido de muchas maneras, entre las que no se excluyen la indiferencia o la hostilidad, ¿no? Entonces, este comentario sobre la familia tradicional es para dejar en claro que establecer una mirada crítica sobre los modos de reproducción. No sé si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Les decía que establecer una mirada crítica sobre la familia tradicional, sobre la tecnología reproductiva, no implica romantizar a la familia tradicional, porque sabemos que allí no hay ninguna garantía de ninguna felicidad ni normalidad, ¿no? Muy por el contrario, y esto lo sabemos bien por nuestra clínica cotidiana. Entonces, los nombres legales, madre, padre, hijo, no aseguran que una madre, un hijo, un padre, existan en tanto lugares simbólicos, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que Lacan, en Función y Campo de la Palabra, en 1953, decía algo así como: mejor que renuncie a su oficio de analista quien no esté advertido del contexto cultural, político y social en que ejerce su práctica? Bueno, estamos en un contexto epocal donde la biotecnología interpela nuestros saberes. Eso es indudable. Entonces, las nuevas modalidades de construir el hecho reproductivo implican cambios en el campo de la subjetividad, ¿no? Son transformaciones que interrogan la condición misma de nuestra especie. Y bueno, todos conocemos dos hitos en esta historia, que es en la década del 60, cuando la actividad sexual se disocia de la reproducción, cuando aparece la píldora anticonceptiva, y luego en 1978, con el nacimiento de la primera bebé de probeta, donde se disocia la reproducción de la necesariedad de coito. Entonces fíjense, ¿no?, que la tecnología reproductiva constituye un punto de inflexión.
Y hay una conmoción en el modelo hegemónico sobre los modos de continuidad del linaje. Entonces, la subjetividad va a estar atravesada por estas nuevas modalidades en que la especie humana se reproduce. A mí me parece que queda muy bien contextualizado esto que estoy diciendo sobre los nuevos modos de reproducirnos, con lo que Lacan postula cuando habla del discurso capitalista, ¿no? Que, bueno, como saben, es un pseudo discurso, ya que, a diferencia de los otros cuatro, no produce lazo social, sino que lo viene a disolver. Y el rasgo central de este discurso es el rechazo de lo imposible. Entonces se inaugura un circuito nunca cortado por ninguna imposibilidad, y cuyo rasgo central es que todo lo que es, cuyo propósito es, todo lo que es en el mundo se convierta en mercancía, ¿sí? Y este rechazo del imposible va de la mano de la tecnología, es inevitable, porque la tecnología es lo que introduce lo ilimitado, ¿no? Corriendo los límites de aquello que fue lícito y posible. Pero claro, esto se aplica solo a quienes tienen los recursos económicos. Y esta diferencia en el acceso a la biotecnología es una manera de visibilizar las desigualdades sociales. Entre las novedades que traen estas técnicas es la aparición en escena de mujeres que podemos llamar, citando a nuestra invitada Águeda Pereira, obreras de la reproducción. Se plantea entonces una obvia diferencia de clase entre las clientas, las usuarias, y quienes aportan los servicios reproductivos, ¿no? En el mundo de la tecnología reproductiva hay dos maneras en que las mujeres mercantilizan sus cuerpos. Una es la venta de ovocitos, práctica que se insiste en denominar donación, pero que se hace a cambio de una retribución económica. Además, para lograr los ovocitos hay que someterse a un tratamiento hormonal que es bastante invasivo y doloroso, y luego una cirugía para extraerlos. La otra manera es llevar adelante un embarazo para otras personas, mediante un arreglo contractual que estipula la entrega del bebé en el momento del nacimiento. A esto se lo nombra subrogación de vientres, ¿sí? Bueno, entonces, este tema que se nos presenta tan nuevo, ¿es tan nuevo en realidad? ¿Qué es exactamente lo que trae de novedad al devenir humano? A ver, en el Antiguo Testamento ya encontramos referencias a prácticas que podemos asimilar a la maternidad subrogada, ¿sí? En los relatos sobre la esterilidad de Sara y de Raquel, en ambos casos se menciona que eh, estas dos mujeres, Sara y Raquel, decidieron dar sus esclavas a los maridos para tener descendencia a través de ellas, ¿no? Entonces, fíjense, ahí aparece el cuerpo de la otra como un instrumento apropiable, y ya acá nos resuena también algo que viene de muy lejos, que es Aristóteles, ¿no? Quien define al esclavo como un ser cuya obra es el uso del cuerpo. O sea, el esclavo es similar a un útil, a un instrumento. Eso lo dice Aristóteles. Entonces, el cuerpo del esclavo, el uso del cuerpo del esclavo, es necesario para que los ciudadanos libres puedan ocuparse de su desempeño de hombres libres, como hombres libres en la polis, ¿no? Entonces, fíjense, en ese contexto cultural, donde la esclavitud era legal, aparece este modo de uso del cuerpo. Bueno, ¿qué sucede ahora? No hay esclavitud, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad de, a través de la libertad individual, tomar la decisión sobre el propio cuerpo.
ofreciéndolo, vendiéndolo, alquilándolo. Desde hace unos 25 años, en diferentes países del mundo es posible para quienes pueden pagarlo recurrir a procurarse gestantes dispuestas a vender su capacidad reproductora. Bueno, brevemente, para hablar de la técnica de subrogación, cómo se realiza, para tener una idea, el primer paso es que el embrión humano se crea con gametas de quienes van a ser los padres legales o bien que provienen de donantes anónimos, ¿sí? Entonces, los embriones, una serie de embriones en general, son producidos en un laboratorio. Luego se evalúan esos embriones a través de un diagnóstico de calidad genética y se eligen los que tienen potencialidad para dar lugar a una descendencia sana, el resto se descarta, ¿sí? Entonces, de esta manera es posible definir el sexo del bebé, descartar la presencia de enfermedades, asegurar la presencia de ciertos rasgos fenotípicos. Los embriones elegidos van a ser transferidos al vientre de la gestante, quien para llegar a ese momento tiene que haber pasado por un complejo tratamiento hormonal, ¿no? Bien, fíjense entonces que separar la formación del embrión de su gestación pone de relieve al menos dos aspectos. Por un lado, que es una procreación sin la necesidad de acto sexual, y por otro, que esta ubicación por fuera del cuerpo convierte al embrión en un objeto, o sea, en la serie de objetos intercambiables con un valor monetario. Entonces, estos aspectos asociados a la subrogación de vientres poseen la potencialidad de un impacto subjetivo, ¿no? Que no lo podemos calcular. Los psicoanalistas siempre hablamos del caso por caso, pero al menos podemos conjeturar un impacto, no solo en el ser que va a ser producido de esta forma, sino también en las demás personas que están involucradas en este proceso, o sea, los padres y o madres legales, y también en la mujer que se somete, indudablemente, ¿no? Podemos suponer un impacto en la mujer que se somete a gestar de esta forma. El bebé, entonces, así procreado, es adquirido, tiene un valor monetario, y ahí aparece la lógica del mercado, el infante deviene un producto comercializable. Bueno, estas prácticas ya forman parte del ofertado como modos de la concepción humana, y ya sabemos que los avances del campo científico-tecnológico nunca se han detenido por los cuestionamientos éticos que se hayan planteado. Entonces, esto es universal e imparable. Estas técnicas proliferan y van a continuar avanzando. Por lo cual, se puede pensar como una urgencia el diseño de políticas respecto al resguardo de los derechos de los nacidos por aportación de gametas o subrogación de vientres, porque hay un impacto subjetivo, decíamos hace un rato, pero también hay un impacto comunitario. A ver, todos los integrantes de una comunidad se ven afectados cuando hay desconocimiento de los aspectos de la identidad de alguno de sus integrantes. El tejido social se afecta por la insistencia del anonimato. A partir de las luchas de abuelas de Plaza de Mayo en relación a los delitos contra la identidad cometidos durante el último genocidio, podemos decir que se generó una marca indeleble en nuestra sociedad, ¿no? Sobre la importancia de justamente el derecho a la identidad. Y hay una ficción contemporánea, El cuento de la criada, cuya autora, Margaret Atwood, comenta en el prólogo que una de sus inspiraciones justamente estuvo en el robo de niños en Argentina durante la última dictadura, ¿no?
Muchos miles de espectadores accedieron a esta ficción a través de una serie. Bueno, lo que se muestra en esta ficción es una distopía que relata cómo luego de un golpe militar, un gobierno teocrático suprime los derechos de las mujeres. Por causas ambientales, la población padece graves problemas de fertilidad, ¿no? La élite del régimen se las arregla para repartirse a las mujeres fértiles como criadas, o sea, las pocas que pueden procrear son convertidas en esclavas y violadas en ceremonias religiosas con la obligación de gestar hijos para los líderes políticos y sus mujeres. Bueno, esta ficción, Margaret Atwood la publica en 1985, y en la época que escribí este texto, en 1984, nacía Paula Puebla, nuestra invitada de hoy, una de nuestras invitadas, quien en 2021 publicó El cuerpo es quien recuerda. Acá lo tengo, este hermoso libro, que les recomiendo mucho. Esta es una novela con 3 voces. Hablan 3 mujeres en este relato, cuyas vidas han sido afectadas por la subrogación de vientres. En el relato cada una va a tomar la palabra. La hija, que es una joven de 25 años en el momento del relato, que es producto de una relación contractual entre una pareja y una gestante, la mujer que alquiló su vientre y la madre legal. Bueno, hasta aquí una pequeña introducción y vamos a conversar entonces. Paula, eh, bueno, eh, no sé si podés contarnos brevemente sobre estas 3 mujeres, cómo, cómo están en una línea, si puede ser, cómo están cada una de ellas afectadas por esta práctica de la subrogación. Bueno, buenas noches a todos y a todas. No sé si en una línea, pero voy a tratar de ser breve. Son 3 mujeres que están en la búsqueda de algo y son 3 mujeres que están conectadas entre sí. 3 mujeres que no saben incluso que están conectadas entre sí. Pero hay una búsqueda, ¿no? Hay una necesidad. Y la historia la empecé a construir a partir de la voz de Rita, que es esta chica que tiene 25 años y que nació en Ucrania en el año 2001, a través de un vientre alquilado, ¿no? Cuando empecé a escribir y cuando empecé a investigar, que obviamente al principio pensaba en convertir esto en un artículo periodístico o en algo más acotado, la investigación, bueno, me fue llevando y me fue abriendo la cabeza hacia lugares que bastante impensados, bastante siniestros, bastante oscuros, y se me puso en la cabeza imaginar, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a pensar una persona que nace a través de esta técnica cuando tenga 20 y pico de años, ¿no? ¿Cómo va a ser esa subjetividad? ¿Qué preguntas se le van a atravesar? ¿Sentirá algún malestar en el cuerpo? ¿Tendrá problemas para relacionarse? ¿Cómo será la relación con la madre legal? ¿Conocerá a la madre que la gestó y la parió? Entonces ahí, por una cuestión propia del lenguaje, todo se fue ramificando, ¿no? Porque yo empecé a escribir y digo, bueno, ¿cómo nombro a una madre y cómo nombro a otra madre? Bueno, ahora en esta historia, en esta novela, va a haber 2 madres, ¿no? Y esas 2 madres tienen la oportunidad más adelante en la novela de desplegar sus voces, ¿no? Entonces también imaginé una mujer que alquila su vientre durante muchos años en Ucrania, ahora no hace falta irse tan lejos para alquilar un vientre. Bueno, ¿qué pasa si esa mujer le cae la ficha de que los hijos que tuvo son también de ella? ¿Y qué pasa si esa mujer los quiere recuperar? ¿Y qué pasa si esa mujer se junta con otras como ella que gestaron y parieron una vez y otra vez y otra vez?
Y una tercera voz, que bueno, es una madre de intención, como se dice a las madres legales, a las madres que figuran en los certificados de nacimiento, pero que no gestaron ni parieron, y en muchos casos tampoco pusieron su óvulo. ¿Qué pasó por la cabeza de esa mujer, que es una exmodelo de los 90, al momento de contratar estos servicios o para convertirse en madre, ¿no? Entonces esta trenza entre estas tres mujeres, estos tres personajes, constituyen una novela que, lejos de dejarme más respuestas, me dejaron más, con muchas más preguntas, con muchas más dudas, y con preocupaciones nuevas. Mm. Bueno, podemos invitarla a Águeda a que nos comente, porque Águeda en su libro tiene un artículo que justamente es un capítulo, ¿no? Que se llama justamente Obreras de la Reproducción, y ahí Águeda planteas bueno, la ampliación de los derechos, ¿no? Por ejemplo, de, eh, de distintas minorías, y lo que implica en las libertades de todos los actores que participan, ¿no? Para que esa ampliación de derechos sea posible. No sé si podés desarrollar un poquito eso, me parece muy, muy importante. Bueno, así dicho, suena muy pretencioso. No sé si planteo sí la necesidad, ¿no? Me parece de... A ver, voy un poquito más atrás, si me permitís. Mi primer abordaje al tema, sí, nace en función de mi laburo con la prostitución y las preguntas que me despertó la cuestión de la prostitución en la escucha, ¿no? Lo que sucedía en la escucha, por un lado, en la escucha que se daba en la práctica con esas mujeres en situación de prostitución, y lo que sucedía, por otro lado, en el debate público. Me parecía que había algo ahí interesante para interrogar, y en función de eso me encontré, ¿no? con esta práctica que para mí, bueno, es bastante distópica, por momentos se me vuelve un poco distópica, pero que, donde efectivamente encontraba puntos en común, ¿no? Por supuesto que muchísimas diferencias, pero en el debate aparecían, me interesaba como estos significantes que vos los mencionaste, ¿no? La libertad, los derechos, ¿no? Aparecía un poco esto, y a voces, efectivamente, que a diferencia de lo que pasa con la prostitución, que en Argentina tenemos incluso un sindicato, ¿no? Y tenemos, no sé, grupos de mujeres en situación de prostitución que están en contra de regular la práctica, que discuten con grupos de mujeres en situación de prostitución que están a favor de regular la práctica. Entonces tenemos como esas voces y esos discursos. Bueno, con la gestación subrogada, eso no pasaba. Digo gestación subrogada y pienso también en los modos de nombrar, ¿no? Gestación subrogada o gestación por sustitución es una forma de nombrar la práctica que eligen, ¿no? quienes tienen posturas favorables a la práctica, donde se subraya la gestación, ¿no? A diferencia de la maternidad subrogada, por ejemplo, o el alquiler de vientres, que es particularmente el modo en que a mí me gusta llamar a la práctica con fines comerciales, ¿no? Porque aparece ahí el vientre, aparece lo transaccional o lo contractual, y aparece también la maternidad, ¿no? Esta forma de nombrar que pareciera que queda velada, ¿no? en la cuestión de la gestación, ¿no? Como si la gestación no tuviera nada que ver con la maternidad. Yo no creo que saber qué significa ser madre, ¿no? O tener una respuesta unívoca o esencialista de la maternidad, pero me parece muy interesante, ¿no? Ese gesto que pretende borrar, ¿no? Cómo lo gestacional ahí podría eventualmente producir un vínculo. Con todas esas preguntas, efectivamente me meto un poco en este capítulo, sobre todo a situar, ¿no? Vos ubicás ahí la cuestión de los derechos y las minorías, cómo hay una asimetría, ¿no? Cómo esta práctica que se pretende quizás edulcorar, ¿no? Con todo un discurso en relación desde lo político, ¿no? En relación a la libertad, a los derechos, quizás desde lo marketinero, ¿no? La cuestión de dar vida, de colaborar con una pareja y el hecho de la solidaridad o del altruismo,
cuando en verdad, y sin moralizar, ¿no? Más para introducir esta vertiente de la asimetría de clase, ¿no? Que vos también la mencionaste. Hay una diferencia de clase que es insoslayable. Entonces, me parecía interesante poner a discutir esto porque creo que en este punto también hay un punto en común con lo que pasa con la prostitución, ¿no? Donde la idea de elección libre, de libertad, de autonomía, nos deja bastante tranquilos a condición de velar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los márgenes de esa libertad? ¿Qué pensamos cuando pensamos en autonomía o en qué términos pensamos la autonomía de las mujeres? ¿En qué términos pensamos el consentimiento, la igualdad? Entonces, bueno, un poco, no sé si respondí tu pregunta, pero un poco a partir de ahí ingresé en el asunto y un poco esas son las cuestiones que me interesan, me siguen interesando, no tengo respuestas así como Paula, ¿no? Me identifico un poco en esta cuestión de que a medida que uno se va introduciendo en el debate, que acá en Argentina incluso no está del todo desplegado, pero sí en otros lugares del mundo donde la práctica, bueno, es reclamada o ya está legitimada, digo, ya está regulada. Entonces, una vez que uno se va introduciendo ahí, creo, al menos en mi caso, que aparecen muchas más preguntas, ¿no? En lugar de respuestas. Es interesante justamente por eso, me parece, ¿no? Es la potencia de interrogarse y ponerse a pensar con otros también. Sí, creo que hay muchos interrogantes, una gran ausencia en estos debates es la voz de estas mujeres, ¿no? De las que prestan el vientre, las mujeres que alquilan su vientre, no sabemos si tienen algo para decir, si quieren decir algo. Parece que no, no, que se llaman a silencio, bueno, no, nadie sabe, nadie las escucha. Ahora, justamente en la ficción sí, Paula le dio una voz a la madre gestante, y es sumamente interesante el personaje de la madre que subrogó su vientre, que, bueno, es ucraniana, como decía Paula, y yo la voy a llamar como suena su nombre en castellano, porque me parece que resuena. Es Nadilla, ¿sí? Nadilla. Entonces Nadilla tuvo 13 hijos en su vida reproductiva para entregarlos a parejas de ricos de diferentes partes del mundo. Y bueno, no sé, Paula, ¿nos podés contar un poco más sobre Nadilla y la evolución de ese personaje de paridora serial a mujer armas tomar? Sí, quería sumar algo a lo que decías antes, que las voces que no conocemos son las voces de las mujeres que gestan con fines comerciales. Creo que hay una cuestión contractual que les impide dar testimonio de lo que están haciendo y de lo que hacen. Y las únicas voces que sí tenemos son las de las gestantes que lo hacen por altruismo. Si uno navega y busca en internet y busca testimonios de mujeres que presten su vientre, no lo alquilan, sino que lo prestan a alguna amiga, a una prima, a una hermana, a alguien de su círculo social, a quien quieren mucho con fines altruistas, esos testimonios sí están, y esos son los testimonios que usa el mercado para enrostrarnos de que está todo bien, ¿no? Por supuesto, los testimonios de lo más oscuro no están,
no están las fórmulas de cómo se hacen los procedimientos, no se explica en ningún momento. Si uno entra a la página de cualquier clínica, no te van a mostrar agujas, no te van a mostrar espéculos, no te van a mostrar camillas, no te van a mostrar nada de eso, ¿no? Es como toda una gran pantalla rosa y celeste, donde está todo bien, y donde lo feo es invisible, donde no hay testimonios de los casos no exitosos, donde no hay testimonios de las pérdidas, de los embarazos, de los sangrados, donde no hay testimonios de los niños que nacen con algún imponderable, con algún problema imponderable y son abandonados. Entonces, bueno, sí hay testimonios, pero hay testimonios de lo que puede haber testimonios. Eso por un lado. Y por otro lado, la evolución de Nadilla, por supuesto, el nombre, la elección del nombre no es casual, me gustaba Nadia, y me gustaba cómo se escribía en ruso, se podía escribir con J, se podía escribir con Y, me gustaba el sonido de Nadilla, de nada. Fue un increyendo porque creo que fue un ensayo, escribí una carta un día practicando, y me sentí cómoda en el registro y le fui encontrando una voz, y creo que me fui envalentonando como escritora a medida que esas cartas iban pasando, y que me iba animando yo a hablar, a mandarle esas cartas a esa otra madre, ¿no? Como que bueno, me ubiqué mentalmente en el resentimiento, en el rencor, en el dolor, en las contracciones, en los pinchazos de una mujer que parió 13 pibes que no volvió a ver, 13 pibes a los que les leía libros mientras los gestaba, y bueno, eso fue leudando como una masa, ¿no? Fue el personaje que en lo personal a mí más me gustó hacer, porque sentía que ahí había un propósito, una política, ¿no? Es una mujer que se agrupa con mujeres que atravesaron lo mismo que ella, y que se convencen de que también pueden ser propietarias, de que también, digo, hablando en términos propietarios, no propietarios, o inquilinos, o arrendatarios, o qué sé yo, hablando en esos términos contractuales horribles que en general no están asociados al manto sagrado de la maternidad, sintieron que podían salir y pelear por lo que ellas habían hecho, ¿no? Sí, Y y eso... pelear en un sentido literal, ¿no? Porque se Sí, organizan como un grupo belicoso, digamos. sí, me gustaba, fue como una especie de homenaje a las guerrilleras que tuvimos acá en nuestro país, bueno, que hay en otros, que hubo y hay en otros lugares del mundo, y me gustaba un poco la resonancia entre los últimos años en los que se habló mucho de la revolución feminista, poner en contraste, ¿no? Lo que era la revolución de las armas y en lo que decantó una revolución, ¿no? Que es más una revuelta, que es más una rebelión, pero que no califica como revolución, digo, cuando las mujeres se organizaron, nos organizamos para pedir el aborto legal, por ejemplo, nadie tomó las armas, digamos. Entonces me gustaba hacer esa resonancia, me gustaba traerla de Ucrania acá, me gustaban esas asociaciones y esa resonancia que tiene con nuestra historia. Sí, y bueno, para mencionar algo más sobre este personaje, Nadilla, en esta etapa en la que ella se organiza, ¿no? Con otras madres que pasaron, madres gestantes como ella, uno de los objetivos es repatriar a los hijos. Los hijos que están desparramados por todo el mundo, y bueno, hasta donde sabemos, hasta donde llega la historia, algunos de estos hijos estaban volviendo porque eran para Nadille, para el grupo que ella comandaba, eran ucranianos. Entonces,
estas personas, estos jóvenes, respondían al llamado de estas madres y de esta patria, ¿no? También eso es interesante. Sí, sí, y me parece que ahí vuelve la discusión. ¿Quién le puede decir a una gestante que no es madre? ¿Qué madre de intención le puede decir, no, vos no existís? Cuando ese hijo que está en juego no es sino esa gestante. Me parece interesante, como decía Águeda, la manera en la que nombramos las cosas, cómo esto propone problema tras problema, porque ahora no hablamos de embarazadas, hablamos de gestantes, ¿no? Como que ya se volvieron parte de una cadena productiva, como si uno fuera a ensamblar una mesa, como si uno fuera a ensamblar una biblioteca. Las palabras se van desdibujando, se van ramificando, tomando nuevas formas, y me imagino que eso, bueno, como lo decías vos al principio, ¿no? Como cambian la subjetividad, cambian la forma en la que pensamos el universo. Águeda, vos mencionás a una autora italiana que se llama Laura Corradi. No sé si querés contar un poco de lo que ella habla, o lo que ella investigó. Es una socióloga, ¿verdad? Sí, sí, ese es uno de los libros que más me impactó, porque ella habla desde una corriente que se llama ecofeminismo, y bueno, tiene una posición bien gramsciana en relación al modo de mirar la ciencia y la tecnología, ¿no? No desde una visión edulcorada del progreso, sino pensando que, bueno, que efectivamente, ¿no? Los avances de la ciencia y tecnología no están en absoluto deslindados de las relaciones de poder. Entonces, a partir de esa perspectiva y de un estudio muy interesante que ella realiza a nivel, digo, de cómo viene sucediendo esta práctica a nivel global, bueno, ella plantea una serie de interrogantes en relación a, bueno, cómo se vela. Nosotros decíamos, bueno, cómo se vela, cómo se silencia la voz de estas mujeres llamadas gestantes. Ella ubica cómo se vela desde la ciencia y la tecnología los estudios, o cómo directamente no se realizan la suficiente cantidad de estudios para advertir, por ejemplo, cuáles son las consecuencias en la salud de estas mujeres, ¿no? Cómo quedan esos cuerpos después de todo este bombardeo que se realiza, y por supuesto que tiene una mirada que quizás en ese punto podríamos enganchar, ¿no? En relación a nuestra práctica, una mirada integral de la salud, el ecofeminismo, que es esta corriente que un poco cuestiona el feminismo liberal, que viene a ubicar las bondades de la práctica en términos de libertad y derechos. Me perdí. Bueno, lo que quería decir es esto, ¿no? La visión integral de salud, en cómo nos interpela a nosotros, ¿no? Porque ella ubica, bueno, desde un lugar que yo también interrogaría, ¿no? Ella ubica, bueno, la posibilidad de un trauma o de una depresión, ¿no? Como las consecuencias en la salud mental, tanto de la gestante como del niño producto de esta práctica. Y me parece que ahí nos interpela a nosotros, digo, que estas cuestiones, estas preguntas en términos de salud, nos interpelan porque primero somos trabajadores de la salud, ¿no? Los psicoanalistas. Luego, yo creo que, como vos decías, ¿no? Esto está sucediendo efectivamente. Después podemos meternos un poco en lo que está sucediendo en nuestro país. Pero digo, en cualquier caso, efectivamente está sucediendo. Yo no sé si es imparable, digo, no sé si lo pienso en esos términos. Me parece, siempre soy un poco optimista en relación a lo que se puede, a lo que se puede limitar en relación al avance irrestricto del mercado, pero en cualquier caso sí creo que vamos a tener que atajar, ¿no? O que ya estamos atajando las consecuencias subjetivas de estas prácticas. Y bueno, por supuesto que uno no tiene una visión del trauma a priori, uno no sabe a priori que puede ser traumático. Digo, perfectamente una gestación de un hijo ajeno puede no ser traumático para una mujer y sí para otra. Una maternidad natural, ¿no? Puede ser absolutamente traumática para una mujer. Un hijo puede devenir un objeto hostil también. Quiero decir, uno no tiene idea. Y se convoca a los profesionales de la salud, ¿no? En las clínicas de fertilidad y en las agencias de reproducción que facilitan, ¿no? A las gestantes, se nos convoca
para garantizar que tal o cual mujer, ¿no?, sería apta para gestar, por ejemplo. Eso a mí me volvió loca, como bueno, desde qué, me interesa mucho pensar desde qué perspectiva uno podría garantizar, ¿no? Yo no sé si nosotros tenemos que garantizar que el contrato efectivamente se cumpla y esa mujer no se arrepienta, ¿no? Más desde el lado de la sugestión, ¿no? Como convencerla de que efectivamente si no hay genética suya ahí, ese bebito, ¿no?, no tiene nada que ver con ella, y ella lo hace porque es buena y porque eventualmente conseguirá una retribución y etcétera, y no hay problema ahí. Porque si no, digo, ¿desde qué lugar nosotros podríamos garantizar que esa mujer, ¿no?, con una serie de evaluaciones que no sé cuántas entrevistas implicarían, deberíamos poder garantizar eso, ¿no?, como cierta aptitud ahí? O al revés, decir que esta mujer no es apta, ¿no? Esta mujer que viene acá súper necesitada de alquilar su vientre porque tiene una situación económica apremiante y quiere poner su vientre ahí. Y, entonces, digo, me parece que ese lugar al que se nos convoca como psicoanalistas, bueno, o como psicólogos, no sé si exactamente como psicoanalistas, ¿no?, pero como profesionales de la salud mental, es interesante para pensar. Es interesante porque ya está habiendo charlas en la Facultad de Psicología al respecto, quiero decir, ya esto está sucediendo, están formando estudiantes en relación a los nuevos desafíos, ¿no?, que implican las tecnologías de reproducción asistida, entonces me interpela particularmente. Y por fuera de nuestro rol de psicoanalistas, y más pensando en nuestro rol de ciudadanos, sí me parece que también un ciudadano tiene que empezar a pensar cuáles son las interferencias que el Estado puede ponerle al mercado, ¿no? Ya pensando más en términos de política. Vos hablabas en relación a la identidad. Bueno, yo no lo pienso solo en función de la identidad, sino en función de estas desigualdades que el mercado explota. Sí, bueno, para volver a la ficción de Paula, en el tema de las desigualdades, ahí estas dos madres, ¿no?, serían como un ejemplo importante de desigualdad. Está Nadilla, Sí. la mujer pobre que vende su capacidad reproductiva, y está Victoria, la modelo Lolita en los 90, que se casa con un empresario, o no se sabe bien cuál es la profesión de, bueno, pero que se casa con un hombre poderoso y millonario, y, y bueno, y hay mucha desigualdad entre ellas, pero a la vez hay algo que las iguala. Ambas vendieron su cuerpo para tener un rédito económico. Sí. Victoria de una manera placentera, si querés, bueno, más o menos, porque pagaba con su anorexia, ¿no? Y Nadilla, bueno, en el más literal de los sentidos. Contanos un poco de eso, Paula. Sí, bueno, son varias cosas. Primero quiero decir que todos en nuestro trabajo, sea el que sea, ponemos el cuerpo, ¿no? Incluso si sos un intelectual de escritorio, como se dice hoy, hay una apuesta del cuerpo, hay una intención al sentarse a escribir, al sentarse a leer, que muchas veces se desmerece justamente porque está sentado detrás del escritorio, digo, pero un futbolista pone el cuerpo, un cirujano pone el cuerpo, en la consulta ustedes ponen el cuerpo, la escucha, la atención, el afecto incluso. En el caso de Victoria, bueno, fue una Lolita en los 90, cuando las modelos empezaban a ser modelo a los 12 o 13 años, y eran chicas absolutamente sexualizadas a esa edad, y su trabajo era desfilar no sé, en bikini en Pinamar, en los desfiles de Giordano, frente a una primera fila de hombres de 50 pirulos, que las adoraban y las idolatraban, y que ellas, bueno, gozaban un poco de esa posición de poder. Ese poder de las mujeres fue cambiando, cambió el paradigma, y se transformó en otra cosa, como Victoria se tuvo que transformar en otra cosa, cuando dejó de vender ser una Lolita, cuando ella maduró un poco y cuando el paradigma cambió al paradigma del empoderamiento feminista, y toda la cuestión más actual con la que estamos muy familiarizados, y seguramente en la consulta lo deben hablar y lo deben escuchar y les debe llegar. Ella también se transformó, ¿no? Dejó de mostrar su cuerpo para vender otra cosa, para tener un programa matutino
y leer las noticias y decir cómo tenés que pensar. Y me interesaba marcar bien esta cuestión de clase, porque me parece que es algo medular a la subrogación, al alquiler de vientres, a la maternidad de alquiler, a la industria de bebé. Digo, si uno observa o si uno hiciera un muestreo de qué tipo de mujeres firman contratos para alquilar sus vientres, no va a encontrar a ninguna pudiente, no va a encontrar a ninguna intelectual, no va a encontrar a ninguna doctorada y no va a encontrar a ninguna científica. Vas a encontrar otro tipo de mujeres, ¿no? Mujeres que están en otras situaciones, que tienen sus propios hijos, que están en condiciones materiales de existencia más complicadas, donde la elección, como decía Águeda, el margen de elección es más estrecho. Entonces me parece que este tema por algo aparece después de que discutimos y discutimos y discutimos tanto sobre la igualdad, ¿no? Aparece para discutir esas igualdades cosméticas de las que estuvimos hablando y con las que nos enroscamos tanto, y por momentos nos quieren hacer entrar en un callejón medio apólogo de la igualdad, ¿no? Cuando es absurdo, cuando no todas tenemos garantizada la libertad en la libre elección, y cuando si uno mira el tarifario, por ejemplo, si uno se pone a googlear y ve cuánto cuesta un bebé en Ucrania, o cuánto costaba un bebé en India o en Bangladesh, y se pone a googlear cuánto cuesta lo mismo en California o en Florida, se da cuenta que no todos los cuerpos valen lo mismo, que no todos los óvulos valen lo mismo, que no todo esperma vale lo mismo. Entonces ahí es donde todo se transforma en una gran trampa disfrazada de igualdad, ¿no? En California la tarifa es mucho más alta porque en el momento del nacimiento ese bebé, esa criatura tiene ciudadanía norteamericana y eso es algo que se paga, ¿no? Entonces, por eso tenemos nuestras celebridades y nuestras farándulas yendo a Estados Unidos, porque tenemos esta cosa filiatoria con el país del norte, digamos. Y esto aparece después de todas esas derivas sobre la igualdad, para señalar de que el mundo se está volviendo un lugar cada vez más desigual, con una pantalla muy bien construida por el mercado, muy bien construida por la industria. Entonces, abrir estos espacios de discusión está bueno para correr un poquito el velo, ¿no? Para intentar no hacerle el juego y no comprar estas versiones donde la mina a la que le estoy pagando 50, para yo creerme que la mina a la que le estoy pagando 50.000 euros para que me tenga el pibe es igual a mí, porque no lo es. Nada, me parece que hay que superar un poco, hay que reponerse un poco a los engaños que tan hábilmente el capitalismo ha ido pergeñando, ¿no? Y se ha convertido en una especie de gran ilusionista, porque de eso vive. Bueno, podemos abrir, si les parece, Águeda y Paula, podemos abrir la charla con quienes nos acompañan. Sí. Lógico. Bueno, yo no sé, Águeda, si vos, tal vez porque estuviste investigando más recientemente este tema, tenés información sobre qué está pasando ahora en Argentina con el tema de la legalización de esta práctica. Sí, sí, es re interesante lo que está pasando en Argentina. Hay una especialista en bioética que se llama Mariana Cristina, que tiene una tesis muy interesante porque ella hizo un trabajo de campo así medio tipo espía, porque efectivamente si uno se pone a buscar ahí, creo que hay solo una clínica de reproducción asistida que blanquea en su página web que brinda este servicio, ¿no? De gestación subrogada. Sí. Una o dos. Luego el resto no. Pero sí sucede que dan charlas y convocan, invitan gente para conversar en relación a estos servicios que sí efectivamente ya están realizando.
En Argentina no está prohibida la práctica, Lacan diría lo que no está prohibido se vuelve obligatorio, ¿no? Está permitida, quiero decir, pero en un vacío legal que permite, bueno, que sucedan una serie de inconvenientes, tanto para las mujeres que quieren ofrecerse como gestantes, como para los padres de intención. En cualquier caso, este vacío legal no impide que la práctica se realice y que los niños queden inscriptos como hijos legales de los padres de intención, de nuevo. Es interesante también el modo en que se promocionan, ¿no? Porque de nuevo insisten, ¿no? Estas cuestiones del altruismo, pero acá pareciera que se blanquea un poco más la cuestión de la retribución. Incluso en los proyectos de ley que hay 2 proyectos de ley que se han presentado, bueno, que son, que sí, que admiten la cuestión de la retribución económica, es decir, que ubican ahí, ¿no?, los fines comerciales de la práctica, ¿no?, la cuestión de lo contractual. De nuevo, también en términos de elección de gestantes se proponen mujeres que hayan transitado ya un embarazo, en cierto rango de edad también, como si, ¿no?, el hecho de haber transitado un embarazo garantizaría que uno supiera de antemano cómo va a ser aquel otro, en condiciones tan distintas por otro lado, ¿no? Pero bueno, la cuestión del altruismo acá, al menos en los proyectos de ley, ¿no? No aparece tan en primer plano. Sí, en las clínicas, ¿no? Digo, esto aparece, ¿no? Que las mujeres son solidarias, que no lo hacen solo por fines comerciales, etc. Entonces, sí, hay proyectos de ley que se están realizando, hay clínicas que están ya realizando la práctica, y hay todo un mundo muy interesante en los grupos de Facebook, por ejemplo, donde acá se evidencia claramente, ¿no?, que la cuestión del altruismo o la solidaridad es un maquillaje que se usa para velar una práctica que implica una desigualdad enorme. Uno se mete en esos grupos de Facebook donde se juega todo este mundo de la oferta y la demanda, y parece justamente, ¿no?, un grupo de emprendedores, donde una mujer dice, bueno, me ofrezco, soy una mujer sana, sin vicios, ya tuve un hijo y tengo tantos años, entonces otro le responde, me río porque me parece como muy la lógica de los emprendimientos de Instagram, ¿no? Info por DM le responde, que es como, ¿no? Le pide información por mensaje privado. Luego también aparecen mujeres quejándose de padres de intención que le quieren pagar poca plata, entonces empieza como, bueno, a circular cuánto debería cobrar, y parece que en Argentina están cobrando algo así como $10.000, entre $10.000 y $15.000, las que lo hacen a través de clínicas, ¿no? Esa es la situación que está sucediendo, pareciera, acá en nuestro país. Lo que llama la atención quizás, ¿no?, que justo hoy leía un texto de Dora Barrancos, que es un poco también lo que viene sosteniendo Paula, es la pobreza del debate dentro del movimiento feminista. Eso es llamativo, ¿no? Porque bueno, digo, si nosotros como psicoanalistas nos podemos hacer preguntas, me parece que el feminismo ya tiene que debatir más en términos políticos. Digo, ahí impacta, ¿no? La cuestión, digo, es un asunto que por el momento impacta a las mujeres. Digo por el momento porque también está la idea de que cuando el hombre pueda gestar, también los cuerpos masculinos, y agrego, los cuerpos de los masculinos más pobres podrían servir para gestar hijos, pero todavía eso no ha ocurrido, no se puede. Entonces, por ahora es un asunto que nos involucra a las mujeres con posibilidad de gestar, ¿no? Quería sumar a lo que, perdón Vivian, quería sumar a lo que decía Águeda, cuando uno se pone a hablar de tarifarios. Imaginen que Ucrania era el mercado low cost antes de la guerra, ¿no? Era el mercado low cost del mundo, y una gestación en un paquete, porque se habla de paquete, en un paquete básico salía aproximadamente 39.000 euros, y era el mercado barato. Entonces, si en Argentina esa gestante cobra $10.000, bueno, ya tenemos ahí como una degradación, ¿no? El mercado low cost en Latinoamérica va a ser el recontra low bueno, cost. Pero qué duda cabe de eso, ¿no? Digo, me parece que una perspectiva regional debería alarmarnos un poco en relación a bueno, cuál sería el precio del mercado, porque en definitiva uno está poniendo ahí el cuerpo para que el precio lo regule el mercado, ¿no? Digo, no sé, hoy un vientre sale esto, quizás mañana si hay un ejército de reserva de mujeres pobres ofreciendo su vientre, y el mercado decide que puede ser un poco más barato, ¿no?
Entonces ni siquiera garantiza que ese valor, ¿no?, de hoy sea el de... Hay una cuestión ahí que es interesante en relación a también esta idea de empoderamiento femenino, ¿no?, que esas mujeres se empoderarían a través de... Bueno, hay que ver en qué términos pensamos el empoderamiento también, ¿no? Sí, yo me quedé pensando en esto que dijiste, Águeda, de por qué será que no se debate dentro de los feminismos este tema, porque la verdad que tiene una visibilidad muy grande y aparte es como cotidiano, todos los días nacen niños de esta forma y van las mujeres a donar, comillas, sus óvulos, ¿no? Con todo lo que Ahí, se implica. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no se habla de esto? me gustaría mucho escuchar a Paula, pero antes, no lo digo yo, lo dice Dora Barrancos, que es una referente, digo, me atajo por las dudas, ¿no? Para que no me manden asambleas después las feministas, pero digo, yo sé que hay ahí una pobreza del debate, y además Dora Barrancos, que sitúa también esta pobreza del debate en un texto que es hermoso, donde ella, bueno, se posiciona en contra de la práctica. Ella ubica como dos hipótesis, ¿no? Ella dice que por un lado el feminismo no quiere meterse o ha decidido no meterse por una cuestión de consignas, que yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? En relación a, bueno, hemos peleado tanto porque la maternidad sea una opción entre otras, que ahora debemos, ¿no? El mercado nos lleva, o estos discursos nos llevan a supuestamente cuestionar un deseo, ¿no? Estamos cuestionando el deseo de aquella mujer que sí quiere ser madre y no puede. Entonces, Dora Barrancos hipotetiza que quizás por ahí venga la cuestión de cierto silencio del feminismo, ¿no? No querer meterse entonces con la elección por el lado de la positiva, ¿no? Por el lado del deseo, como le llaman, ¿no? A mí me gusta pensar en términos de intención también, porque el significante deseo para nosotros es bastante más opaco, ¿no? Que el quiero tener un bebé con mis propios genes. Y por otro lado, también Dora Barrancos ubica algo interesante, que es que hay todo un movimiento de la población, de las diversidades sexuales, ¿no? Por ejemplo, no sé, las parejas homosexuales, que ubican ahí una posibilidad de acceso a la paternidad o a la maternidad. No tengo ahora el texto de Dora, perdón, no podría citarlo, pero si googlean Dora Barranco, gestación subrogada, seguro que aparezca. ¿No? Sería ponerse en contra, supuestamente, a ciertos grupos, por ejemplo, las parejas homosexuales, y entonces ir en contra de cierta igualdad de derechos, ¿no? Si pensamos que tener un hijo con los propios genes es un derecho, que para mí esa es una pregunta de base. Pero por otro lado, también el colectivo LGTB no es homogéneo. Yo he leído notas de homosexuales que se pronuncian en contra, ¿no? Hay una nota muy linda que se llama No en nuestro nombre, donde dos hombres homosexuales ubican que ellos no están a favor en absoluto y que no quieren que su colectivo se presente como un grupo homogéneo que estaría pidiendo esto, que para ellos es una forma de explotación a las mujeres. Pero no sé qué piensa Paula en relación al silencio feminista, me interesaría escucharla. Bueno, pienso, como acá comentaban en el chat, ¿no? Que el debate llega tarde, llega a través de un caso que lo importamos como si fuera un perfume francés o un iPhone, con el caso de Ana Obregón, que ya creo que todos los que estamos acá habremos visto alguna noticia o dos, o hemos leído algún texto al respecto. Bueno, como si aquí faltaran casos, ¿no? De personalidades locales o de conocidos o de quien sea, ¿no? Eso ya dice algo, ¿no? Como que hacemos lo que hacen afuera, miramos lo que se hace afuera. Y eso también, bueno, lo quiero decir de manera sutil, no creo que encuentre las herramientas en este momento, pero habla de cierta mirada liberal, ¿no? Y esto que decía Águeda al comienzo, que glosaba las palabras de Dora Barrancos, me parece muy importante, pero yo creo que las consignas que sirvieron para determinados asuntos en el pasado deben reescribirse,
porque todo el tiempo los contratos sociales y políticos están cambiando. Entonces, por ejemplo, cuando se discutió la interrupción voluntaria del embarazo, mi cuerpo, mi decisión era una de las frases que más se leían, que más se repetían, que más se veían escritas en la calle. Bueno, cuando llegó el momento de la pandemia, hubo sectores de la sociedad que dijeron, bueno, mi cuerpo, mi decisión, yo no voy a usar barbijo y yo no me voy a vacunar, o no voy a vacunar a mis hijos por el sarampión, o no le voy a dar la BCG, porque, etcétera, no sé. Bueno, entonces ahí hubiera habido que revisar esa consigna de mi cuerpo, mi decisión. ¿Cuándo? Cuando mi cuerpo, mi decisión penetra en el tejido social y tiene consecuencias a nivel social. Y ahora me parece que es exactamente lo mismo. Pero bueno, creo que a nivel regional o a nivel nacional, el movimiento quedó como medio adormilado, con la última gran discusión, que fue sobre el aborto, y bueno, ahora llega esto, estamos llegando tarde, el mercado ya existe, el mercado está, y todo ocurrió gracias a la supuesta mano invisible del mercado, ¿no? Entonces, bueno, tenés el mercado por delante ahora, lo tenés instalado en tu país, y ahora lo que estamos discutiendo es cuánto es un precio justo, no si lo vamos a permitir o no lo vamos a permitir, si vamos a salir a marchar o no vamos a salir a marchar. Ahora estamos viendo cuánto se le debería pagar a una mujer que va a prestar estos servicios, ¿no? El servicio de la maternidad. Y después, para retomar también algo que decía Águeda, ¿en nombre de qué? ¿En nombre de qué se hacen estas cosas, no? En nombre del amor, en nombre de la nobleza. Creo que las pancartas se tienen que renovar, que el ejercicio crítico es algo que tiene que estar al frente, y que si somos capaces de admitir que no hay, que los movimientos no son monocordes y no son monolíticos y que están fracturados en el medio, que está bien que estén fracturados, tendríamos que poder dar la discusión más a viva voz. Yo creo que en el fondo, hay una cuestión muy agarrada al tema de la maternidad, que todavía está santificada, y que eso está incluso en los movimientos más feministas, en los movimientos feministas más rabiosos, por ponerle un adjetivo, ¿no? La maternidad no se mancha, no se toca, porque el deseo supuestamente no se mancha y no se toca. La cito a María Pía López, ¿no? ¿Qué desea cuando deseo, no? ¿Desea el capital o qué, no? Porque estamos deseando en este siglo, no estamos deseando en el siglo pasado ni en el anterior, bueno. Entonces hay que ver ahí cómo el capitalismo construye, nos pone por delante posibilidades, y si queremos o no asirnos de esas posibilidades, porque también podemos decir que no, también podemos convertirnos en madres o en padres de otras maneras, ¿no? Hay una cosa muy agarrada en lo filiatorio, muy biologicista, como dirían muchas personas, que me parece que hay que desanudar, hay que empezar como a abrir un poco los sentidos, y no pensar como pensaría Margaret Thatcher, que hay una única manera de hacer las cosas y que no hay alternativa. La subrogación de vientres, se nos está queriendo hacer creer que la subrogación de vientre para las personas que no tienen posibilidades de hacerlo ellas mismas es la única alternativa de tener un hijo. Y creo que no lo es, y creo que eso lo saben ustedes por su consulta mucho más que yo, desde afuera. Sí. Es interesante lo que dice, perdón, lo que dice Paula ahí, una cosita en relación a lo biológico, ¿no? Cómo prima lo biológico, porque uno de los argumentos de los sectores que están a favor de la práctica es que la práctica implicaría desbiologizar la maternidad, porque madre no es la que gesta ni la que pare. Bueno, pero también ahí hay un retorno, ¿no? Lo paradójico es cómo se retorna a lo biológico desde esta
esta primacía de lo genético, ¿no? Tener el derecho de tener un hijo con mis propios genes, incluso cuando es absolutamente imposible, ¿no? El caso de Ana Obregón me parece que se impactó tanto es porque vence todas las imposibilidades, ¿no? Su imposibilidad de ser madre, la imposibilidad del hijo difunto de ser padre. Digo, hay ahí una cuestión como muy, muy de burlar las imposibilidades a cierto, con cierto costo, ¿no? Me estoy refiriendo solo al costo material, habrá que ver cuál es el costo subjetivo, o qué costos subjetivos hay ahí, pero es interesante esto, ¿no? Como, bueno, nos interesa el argumento de desbiologizar, pero por otro lado nos vuelve la biología por la ventana, ¿no? Muy, muy evidente eso. Bueno, Patricia hace un rato tiene la mano levantada. Adelante, Patricia. Sí, gracias, Vivian. Gracias a las tres, porque realmente es una discusión absolutamente rica, que tiene un montón de aristas. Y bueno, yo tengo algunas preguntitas que hacen a, bueno, a lo que estuve escuchando, pero además creo que más bien que lo comercial está absolutamente claro, pero creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar los psicoanalistas en cada una de las subjetividades que intervienen en estas cuestiones que están desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vivian, yo me puedo equivocar porque puedo haber entendido mal, pero vos, Vivian, dijiste que en este caso el bebé sería el objeto de intercambio. Esa es una de las preguntas para vos, Vivian. Después, Paula habló de las dos madres y Águeda de que la maternidad queda como velada. Entonces, me parece que ahí es donde tendríamos que trabajar, ¿no? En la subjetividad de ese bebé, en qué es la maternidad a la luz de todo esto que se está desarrollando, ¿no? En el tema del deseo, porque también ustedes hablan de padres de intención, pero creo que la ley dice voluntad procreacional. Uh-huh. Y claro, entonces, si es una cuestión de voluntad o es una cuestión de deseo la maternidad, ¿no? Bueno, voluntad procreacional es la figura legal Claro. con la que figura el contrato, manifiesta una persona, dos personas que Claro. manifiestan su voluntad procreacional, entonces a partir de que se firma ese contrato, ellos son los padres legales, porque manifestaron esa voluntad. Claro, espera que justo se me está acabando la batería. Sí. Aquí estoy. Y bueno, respecto a lo otro que me preguntabas, de el bebé es un producto de intercambio, y sí, porque se paga una suma de dinero que, bueno, Claro, las compañías sí, tienen más claro cuáles son esas sumas, ¿no? Pero sí, se abona dinero, o sea, se paga sí, una suma de dinero sí, para ese sí. bebé. Claro, pero yo lo que me preguntaba, porque yo lo estaba pensando, por ahí en la adopción eso se da muy claramente, esto que vos decís, Vivian, de el bebé como objeto de intercambio, como valor justamente de cambio, ¿no? En este caso, yo lo que me preguntaba es si la parte comercial pasaría más por los médicos y por la gestante, justamente, ese valor comercial, ¿no? Y no tanto por el bebé. El bebé sería un producto, por supuesto, y un producto de eso, un producto Claro. de eso, de lo que hace el mercado, justamente. ¿Sí? Pero por ahí el interés económico, en este caso lo veo más el interés económico o la necesidad económica, si pensamos en la gestante, ¿no? En las clínicas no, en las clínicas ya sería el interés económico. Por eso, la otra pregunta era para Paula. Paula, en el libro hay tres mujeres que están conectadas y yo escuché más bien hablar de dos, de Victoria y de Nadilla.
Y vos dijiste que había dos madres. Y bueno, teniendo en cuenta qué es esto de la maternidad y qué es el deseo y qué sé yo, te preguntaría quiénes son las consideradas dos madres. Consideradas dos madres son Nadilla, que es la ucraniana, que es la madre de gestación, o la gestante, como le gusta decir al mercado, y Victoria es la madre de intención, que es la madre legal, la madre de los papeles, la que la crió, entre comillas. La tercera mujer es Rita, que es la chica de 25 años, que nace producto de esa transacción, y que tiene una búsqueda que siente en la piel, una búsqueda que siente en su incomodidad de estar en el mundo, una búsqueda de piezas que no encajan, y que la arroja de algún modo a no tener trato con su madre de crianza y a buscar por el infinito de la internet a esa madre que la parió. Claro. Bien. Sí, porque vos bien dijiste que es el producto de esa transacción. Y yo creo que ahí está el impacto subjetivo de lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que está muy bien representado. Y respecto de lo biológico, bueno, no quiero monopolizar la palabra, les digo esto, pero la verdad que tengo un montón de otras cosas y me despertaron un montón de pensamientos. Respecto de lo biológico, bueno, podemos hablar entonces ahí de un narcisismo que por ahí va en relación a todo lo que hablaron respecto del mercado y el capitalismo y todo eso, que realmente también sería medio como una utopía, esto de perseguir los genes, preguntarnos qué son los genes, ¿no? En los vínculos familiares. Por supuesto que en lo biológico están presentes. Como hablábamos en el anterior encuentro, se le da mucho prestigio a la biología y a los lazos genéticos, ¿no? Se supone que ahí hay cierta garantía de alguna cosa que no llegamos del todo a definir qué es lo que se siente garantido cuando hay una conexión genética y biológica con un otro. Pero bueno, indudablemente es algo sumamente valioso para el ser humano, ¿no? A lo que no es fácil renunciar, porque hasta las parejas homosexuales prefieren someterse a estos tratamientos antes de adoptar, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, voy a leer en el chat, porque hay algunas, no, al contrario, Patricia, estamos casi en hora y hay algunas preguntas en el chat. A ver. Quieren recomendar lecturas, más allá de las que fuimos mencionando. Bueno, reitero, Laura Corradi, En el vientre de otra. Después hay otro libro que está muy lindo, que se llama Maternidad y Libertad, de la misma editorial, que creo que se llama Gorla, no me quiero equivocar, y la autora es Francesca Iso, con doble Z. Este texto de Dora Barrancos, que si pudiera acordármelo, les diría el nombre, pero no me lo acuerdo, pero es interesante porque ella lo aborda desde la preocupación más local, ¿no? Que me parece que es lo que... Después también hay una mujer que se llama, más del lado de la bioética y el derecho, estudia y la práctica, se llama Eleonora Lam, y es un poco la fuente de quienes sostienen la necesidad de regular la práctica y tiene una visión favorable a la práctica. Ella cita una cantidad de estudios y explicita por qué sería necesario que la práctica se pueda realizar acá y esté regulada por otro lado. Me parece también interesante leerla, así que la recomiendo. Tiene un libro además que está bueno porque se llama Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada, ni vientres de alquiler, ¿no? Como descarta estas otras dos nomenclaturas. Ahí también un poco me hizo pensar esta cuestión de bueno, ¿por qué elegimos nombrar como nombramos la práctica? Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Te mando saludos, Sabia, de tu pueblo natal. De María, sí, María, un abrazo enorme, lindo.
¿Cómo se abordaría María, la cuestión del origen? Preguntan también, ¿no? y Y ahí vos, Vivian, me parece que tenés bueno, es ahí más donde elementos para conjeturar, ¿no? ahí es donde los psicoanalistas decimos, bueno, es caso por caso. Ujú. Pero indudablemente que es una marca que un chico sea producto de una transacción comercial. Vos decís algo en tu artículo, Águeda, que no necesariamente vamos a pensar que esto va a generar un trauma, ¿no? Lo decís seguramente mucho mejor de lo que lo puedo decir yo ahora. Que no necesariamente anticipemos que es un trauma o que va a ser una herida. No, me parece que eso nos dejaría en las antípodas de una visión freudiana del trauma, ¿no? No lo Exacto. pensaría por ese lado. Sí, sí que es una marca, también ustedes apelan, ¿no?, a las marcas históricas y a la importancia de la identidad y de la afiliación en Argentina, con lo cual me parece que ahí hay una pista en relación a qué significa para nosotros eso. Bueno, digamos que en el origen de estos bebés que están naciendo ahora por estas técnicas o por la aportación anónima de gametas, hay un silencio, hay una cosa que va a quedar anónima y callada para siempre, sin nombrar, digamos, ¿no? En la medida en que esto no se revise y que no sea posible acceder a los datos de estas mujeres, como en el caso de la ficción de Paula, es esto, ¿no? Sucede esto. Rita no, hasta donde llega la novela, no llega a saber, no llega al fin de su búsqueda, digamos. Sí, hace poco me encontré de casualidad con el video de una chica de 30 años que nació por un vientre alquilado, y me hizo acordar mucho a Rita, salvando las distancias, porque esta es una persona real, en la que decía y exigía, se quejaba en realidad de que los chicos que son adoptados después de que cumplen los 18 años tienen un derecho, ¿no?, a indagar sobre su origen, y que quienes nacieron por vientres alquilados no lo tienen. Y ella explicaba en un video, creo, de 4 minutos, muy sencillo, filmado con una camarita así nomás, las marcas que eso a ella le producía y los dolores que a eso ella le generaba a una chica de Estados Unidos. Entonces, bueno, como que estamos todos como corriendo muy de atrás cuando esto, bueno, ocurre y seguirá ocurriendo. Y vamos tratando de resolver a la Bartola lo que ya es una urgencia, lo que ya es una inminencia, lo que ya es un hecho, ¿no? Hay muchas cosas para investigar. Yo recién escribí acá en el chat que una de las cosas de donde más saqué información fue navegando internet, metiéndome en las páginas de las clínicas y las agencias, mandando mails, haciéndome pasar por alguien que quiere contratar los servicios, eso, y dejarse sorprender por lo rápido que contestan, porque contestan en el idioma de uno, porque si uno no responde a ese mail, le mandan 5 o 6 mensajes más preguntando qué pasó, si te desinteresaste, qué pueden hacer por vos. Quieren arreglar videollamadas. Bueno, hay toda una gran estructura detrás de esto que parece tan lejano, pero bueno, que no lo es y está cada vez más cerca nuestro. Sí, ahí, que dice Magalí, al comienzo de la guerra Rusia-Ucrania el gobierno gestionó la vuelta de los argentinos. Sí, fue muy famosa la foto de los bebitos puestos en fila, siendo en los búnkers, esperando que sus padres de intención los pudieran ir a buscar, ¿no? Bueno, entonces el gran mercado que fue Ucrania, ahora con la guerra, por supuesto, está muy afectada, y eso es lo que genera, además de nuestra región empobrecida, desde luego, pero la guerra es lo que genera que ese mercado que estaba tan concentrado en Ucrania se empieza a desperdigar por otros lugares.
Sí. Bueno, si les parece, vamos cerrando. ¿Sí? Claro, muchas gracias por el espacio. Creo que Bueno, nos llega a agradecer también a la CAM Big Data por facilitarnos el espacio y la convocatoria para la conversación. bueno, un gran gusto haber compartido este momento con ustedes, Águeda y Paula, mis jóvenes interlocutoras, y bueno, hemos aprendido mucho, creo, y bueno, gracias a todas, a todos por estar, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chau. Hasta la próxima.